Hola jóvenes, ¿qué tal? Hoy vamos a revisar el área y perímetro de polígonos, ya y esto es para el sector de matemática de EAR Chile. Y lo que vamos a ver hoy día es cómo se miden estas dos magnitudes en las figuras geométricas más comunes, ¿ya? En general se clasifican como los polígonos. Primero es importante saber la definición para poder hacer una comparación también entre qué significa cada una de las cosas que vamos a ver hoy día. Primero hay que tener claro lo que es el perímetro, y el perímetro en el fondo corresponde a la suma de los lados de una figura geométrica. No es otra cosa que su borde, el contorno. Lo que alguno debe pensar de cierta manera es lo siguiente. Eh, Uno toma una figura geométrica y de alguna manera la bordea, ¿ya? Puede dibujar, si quiere de alguna manera, todo el borde con alguna especie de hilo o una cuerda, ¿cierto? Y esta cuerda, por ejemplo, la podríamos amarrar en algún extremo una vez que bordeamos finalmente toda la figura. Entonces, si hacemos ahora el proceso contrario, desamarrar esta cuerda y nosotros la estiramos, lo que nosotros tenemos es una unidad de medida de longitud. Estamos midiendo una distancia, ¿ya? O sea, ¿qué tan largo es esto? ¿Ya? Entonces, cuando a mí me hablan de perímetro, ya sabemos que es el borde, su contorno, también tenemos que hacer la relación de que estamos hablando de unidad de medida en una dimensión. Ya estamos midiendo solamente longitud, solamente midiendo largo si lo queremos ver así. En caso contrario, cuando observamos el área, lo que nosotros medimos es la superficie de una figura, o sea, que es la región que queda dentro de este contorno. ¿Ya? Nosotros tenemos una figura geométrica cualquiera y podríamos hacer de nuevo el mismo ejercicio de encerrarla con un cordel, pero ahora nosotros lo que vamos a tratar de medir de alguna manera es lo que queda dentro de este contorno, ¿ya? Que puede ser circular, puede ser triangular, dependiendo de alguna figura geométrica en particular, ¿ya? Pero nosotros medimos de alguna manera lo que está dentro de lo que está encerrado por este contorno, ¿ya? Entonces, y haciendo la comparación con las dimensiones, nosotros cuando medimos área estamos midiendo dos dimensiones. Visto de otra manera, podríamos decir que estamos midiendo largo y ancho al mismo tiempo, ¿ya? Para hacer una diferencia. Bueno, y también existe una tercera unidad de medida que es el volumen, que uno mide largo, ancho y también mide un alto, o sea, un grosor. Generalmente nosotros, tanto el perímetro y el área se mide en una región plana, ¿ya? Plano. Pero cuando nosotros trabajamos tres dimensiones, ya no es algo plano, ya tiene un cierto volumen. Hablamos de cuerpos geométricos, ¿ya? Que no es lo que vamos a ver ahora, pero para que tengan un poco la idea entre perímetro, área y volumen, que pueden hacer una comparación también. Vamos a ver área y perímetro de los cuerpos más elementarios, ¿ya? Triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio, y vamos a ver la circunferencia y el círculo, ¿ya? Entonces, partamos por la primera, partamos por triángulo, y veamos tanto el área y el perímetro para esta figura, que están dadas por fórmulas. Ahora, en general, cualquier tipo de polígono, porque vamos a observar después que la circunferencia o el círculo no se va a considerar como un polígono por el desglose de la palabra, porque es una figura circular. Pero todas las demás, las que no sean circulares, el perímetro al menos se va a calcular de la misma manera, es sumar todo el borde, ¿ya? Tener las medidas de todo el contorno y hacer la suma para saber el contorno total. Por lo tanto, en el caso del triángulo, el perímetro no es otra cosa que la suma de tres lados que forman el triángulo. Mientras que el área, una manera de calcular la región que queda encerrada por este contorno, es teniendo la base, o sea, uno de estos lados del triángulo se va a denominar base, el otro lado se va a denominar altura, no un lado en realidad, sino que un segmento que se pueda dibujar, y el área tiene una fórmula dada que es base por altura dividido en 2. Si uno intenta dibujar, independiente del tipo de triángulo que tengamos, ¿ya? No importando el tipo de triángulo, es una línea que se llama altura, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta línea de altura? Porque es una línea en especial. Lo que hace es salir desde alguno de los vértices del triángulo y llega hasta la base, hasta la línea, hasta el lado que está frente a él, al lado
está opuesto también se le dice, y con ese lado opuesto forman un ángulo de 90, un ángulo recto, ¿ya? ¿Qué quiere decir de alguna manera? Que estas dos líneas son perpendiculares, ¿ya? Entonces la altura no es cualquier línea, es una línea que es perpendicular a la base. Y una vez que yo tengo la medida de esta altura, teniendo también la medida de la base, entonces podemos calcular el área del triángulo. Base por altura dividido en 2. A la altura le vamos a llamar h. Ejemplos, ahí tenemos 3 por 4, o 4 por 3 da lo mismo, partido por 2. Y en este otro caso tenemos 3, que es la altura. En algunos casos la altura puede estar dentro del mismo triángulo y en otros casos puede estar fuera, eso no importa. Aquí tenemos 3 por 2 dividido 2. Y ojo con la unidad de medida, es muy importante. Como estamos calculando área acá, y estamos trabajando con centímetros, entonces la unidad de medida queda en centímetros al cuadrado. ¿Ya? Así que cuidado con ese detalle. Vamos al perímetro ahora entonces. Por lo tanto es sumar los tres lados, ¿cierto? Y ver cuánto nos da esa suma total. Por ejemplo, 3, 4 y 5. Por lo tanto tenemos que ahí el perímetro de ese triángulo es 12 centímetros. Una unidad, una dimensión. Centímetro. Dos dimensiones, área, centímetros cuadrados. Cuando uno calcula volumen, se está calculando en centímetros, calcula en centímetros al cubo, ¿ya? Centímetros elevado a 3. O centímetros cúbicos también se le llama. Siguiente figura. Es el cuadrado. ¿Ya? Nuevamente nos metemos con el caso del perímetro de una manera bastante fácil, la suma de los lados. Mientras que el área es lado por lado, o también se le dice lado elevado a 2 o lado al cuadrado. Cualquiera de las dos formas vale. La gracia del cuadrado es que tiene los cuatro lados de la misma medida. Entonces lo que hacemos es calcular lado por lado dividido por 2. Por ejemplo, 5 por 5 da 25 centímetros cuadrados. Cuidado de nuevo, estamos calculando área, así que ojo con la unidad de medida. En el caso del primero, como tenemos que es 4 veces el mismo lado, basta con que sepamos solo uno de ellos, y ese valor lo multiplicamos por 4, ¿ya? Y así entonces obtenemos el perímetro. Es 4 veces el lado del triángulo. Perdón, el lado del cuadrado. El rectángulo es más o menos similar. Ya, la diferencia que el largo y el ancho son de distintas medidas. La gracia del cuadrado es que el largo y ancho tienen exactamente la misma medida. El área sigue siendo lo mismo que el cuadrado, o sea, lado por lado, en este caso va a ser largo por ancho, o lado mayor por lado menor. Entonces, ojo con ese detalle. Si los lados fuesen iguales, valdría para el cuadrado. O sea, si estos dos lados miden 5 o los dos lados miden 3, en fondo estamos hablando de un cuadrado. Acá, como tenemos distintos, se multiplican. 5 por 3, 15 centímetros cuadrados si estamos hablando en centímetros. ¿Ya? El perímetro, tenemos el ancho, 2 veces el ancho, más 2 veces el largo. ¿Ya? 2 veces 5 más 3. O 2 veces 5 y 2 veces 3 y hacemos la suma. Es equivalente. Rombo. El rombo es una figura más o menos parecida al cuadrado. La diferencia que tiene es que los ángulos interiores son de distintas medidas. ¿ya? La gracia del cuadrado es que los ángulos interiores son rectos, son todos de 90 grados. Acá son de distintas medidas. Al menos los que son opuestos tienen igual medida, pero entre los cuatro no son iguales. ¿ya? Pero lo que sí tiene el rombo parecido al cuadrado es que los cuatro lados, o sea, el borde completo, las cuatro medidas son exactamente iguales. ¿ya? Ahora, para el caso del área, tenemos una fórmula distinta, que va a ser la multiplicación de las diagonales. Fíjense que si yo uno dos vértices que están opuestos, voy a formar dos diagonales, una va a ser mayor que la otra siempre. Entonces, para calcular el área de un rombo, uno dice la diagonal mayor por la diagonal menor dividido por 2. Veamos la fórmula. De mayúscula de minúscula. Entonces, si podemos considerar es diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. ¿Ok? Y eso nos da el área del rombo completo.
En el caso del perímetro, sigue siendo otra vez lo mismo. En el caso del cuadrado, los cuatro lados son de la misma medida. Multiplicar ese valor por 4. Siguiente figura es el trapecio, que también es un cuadrilátero, una figura de 4 lados. Y fíjense que otra vez, el perímetro sigue siendo exactamente lo mismo para cualquier figura. El contorno no es otra cosa. Y el área también vamos a tener que ahí agregar una especie de fórmula, que es la semisuma de las bases por la altura. Ahora, ¿qué significa semisuma? La gracia de un trapecio es que tiene dos bases, una superior y una inferior. ¿Ya? Porque lo que tienen es que las bases son líneas paralelas. ¿Ya? Si ustedes se fijan en estos lados, acá, no son paralelos porque van en direcciones contrarias. Si uno prolonga, se van a intersectar en algún punto. Por lo tanto, ahí uno puede decir que no son paralelas. Mientras que las bases, B2 y B1, si uno las alarga, no importa cuánto las alarguen, jamás se van a tocar. Entonces ellas son las que se consideran como base. Por lo tanto, necesitamos la medida de ambas bases y la medida de la altura. Entonces, el área uno lo puede sacar sumando las dos bases y dividiendo por 2, ¿ya? Y luego ese valor multiplicándolo por la altura. Sin embargo, hay un dato no menor, que es que si yo tomo las dos bases, las sumo, y ese valor lo divido por 2, eso también tiene un nombre, y se llama mediana. Uno puede dibujar una línea aquí que está justo en la unión de los puntos medios de los lados que se llaman no paralelos. Si yo los uno, formo una tercera línea que también es paralela a las bases. Y esa línea es la mediana y mide la suma de las dos bases dividido por 2. Entonces, otra manera de calcular el área de un trapecio es eso, que vendría siendo la mediana, por la altura, simplemente. ¿Ya? Entonces nosotros acá, por ejemplo, en el ejercicio que dice 5 una base, la otra es 3, 5 más 3 son 8, la mitad de 8 son 4, significa que la mediana mide 4, y 4 por 2 son 8 centímetros cuadrados. ¿Ya? Y ojo, dice, si las bases fuesen iguales, tendríamos un rectángulo. ¿Ya? Ojo en ese detalle. Acá sigue siendo exactamente lo mismo, somos los cuatro lados distintos en términos generales. Y aquí hay que mirarlo un poquito más. La circunferencia y círculo son dos conceptos distintos. Cuando hablamos de circunferencia, estamos hablando del contorno. Por lo tanto, cuando uno calcula el perímetro, lo que está haciendo es calcular el perímetro de una circunferencia. Mientras que cuando uno calcula el área, lo que hace es calcular el área de un círculo. Lo que está dentro de ese contorno circular es un círculo. ¿Ya? Y aquí aparece una unidad de medida, aparte de la unidad de medida obviamente que nosotros ocupamos, centímetros, metros, aparece un valor numérico, o más bien un número específico, que es bien especial, que es el número pi. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula el perímetro de un círculo? Primero, de una circunferencia, perdón. Para calcular el perímetro de una circunferencia es 2 veces la multiplicación de pi por el radio. Ojo que en general uno ocupa un valor de pi aproximado. Pi es un número irracional que se llama. Entonces no sabemos cuánto pi. Sin embargo, uno lo aproxima o a veces lo puede dejar escrito más. Por ejemplo, acá tenemos. Bueno, y lo otro que necesitamos obviamente es la medida del radio, la medida que hay desde el centro de la circunferencia hasta el borde. Aquí, por ejemplo, son 5 centímetros. Entonces el perímetro es dos veces ese valor, 2 por 5 son 10, por pi. Aquí le estamos tomando el valor de pi, un valor de pi aproximado, 3,14159. Entonces 31,4159. Pero podemos dejarlo escrito como 10 pi centímetros. Es la manera más exacta, ¿ya? Porque así pi no lo modificamos de algún modo. Y el caso, perdón, el caso del área es para sacar el área también necesitamos el radio. Y el área es el radio al cuadrado por pi. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el radio de circunferencia es 10 centímetros. Entonces, 10 centímetros al cuadrado son 100 por pi. Podríamos dejarlo escrito como 100 pi centímetros cuadrados, porque acá se le da una aproximación. Yo les recomiendo que lo más sensato dejen escrito pi, no le den ninguna aproximación, salvo
que el enunciado del ejercicio diga aproxime pi a 3 o aproxime pi a 3,14 o a 3,1 o a la aproximación que sea, ¿ya? Pero en caso que no mencionen una aproximación, ustedes déjenlo escrito como pi, no trabajen con ese valor, no lo modifiquen, a eso voy, ¿ya? Entonces tengan presente estas diferentes fórmulas que existen para, bueno, en general los polígonos tienen más o menos la misma idea, ¿cierto? La única que difiere en ese sentido, en ese cierto patrón que pudimos observar, es la circunferencia o círculo, por la aparición de un número especial, ¿ya? Pero en general todos tienen una forma de calcular su radio y su perímetro, ¿ya? Y ustedes tienen que practicar este número. Así que, muchachos, que les vaya muy bien y nos estamos viendo en la próxima unidad. Hasta pronto.